Nelson Mandela. Nos acompaña a esta hora el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Canciller, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Bueno, canciller, quisiéramos ver cómo Ecuador recibe esta noticia de la desaparición física de Nelson Mandela. Con una gran tristeza, un gran ejemplo, un hombre extraordinario, un hombre universal, un amigo de la humanidad, un amigo del hermanamiento. No olvidemos todo lo que hizo él en la lucha contra el apartheid, pero no por la división, no para vengarse, sino para acercar a los pueblos. Esos momentos tan especiales cuando él ya fue presidente de Sudáfrica y cuando se acercó después del triunfo del equipo blanco en un campeonato de rugby a nivel mundial, se acercó y les dijo: somos hermanos, aquí estoy para felicitarlos. Un hombre que después de 27 años de sufrir la cárcel, de sufrir la segregación de su pueblo, fue capaz de perdonar, fue capaz de incluir, fue capaz de hermanar. Es un ejemplo maravilloso. Nosotros lo vamos a recordar con el corazón, con nuestros sentimientos, los ecuatorianos y el mundo entero, a un extraordinario, a ese Papá Madiba, a ese Nelson Mandela que nos ha dado tan grandes ejemplos de humanidad, de humildad y de grandeza. Para América Latina, para los gobiernos progresistas, ¿cuál es ese ejemplo a seguir de Nelson Mandela? Bueno, es un ejemplo de revolución. No olvidemos que Nelson Mandela fue un revolucionario que fundó un partido político para impulsar la lucha contra la segregación y por la construcción de una sociedad justa. Nosotros lo tenemos realmente como un extraordinario ejemplo de lucha, de sacrificio y también de una visión de una humanidad distinta. Esa visión que él tenía. Yo tuve la oportunidad de conocer su casa, una humilde casa allá en Sudáfrica, que nos permitía también entender qué es lo que él sentía en su pueblo, cómo entendía que era la construcción de una sociedad humana entre ellos, de tal manera que nosotros no podemos menos que entender en el Papá Madiba, en Nelson Mandela, un ejemplo de revolucionario, de valentía, de lucha titánica contra un poder que parecía indestructible en Sudáfrica, pero fue capaz él y su movimiento, esas grandes oleadas de manifestaciones pacíficas, tremendamente fortalecidas por la alegría y por la visión de un pueblo transformador. Así es que para nosotros, para los pueblos, no solamente para los pueblos, para los gobiernos de América Latina, es un enorme ejemplo a seguir. Canciller, mientras yo lo escucho a usted, estaba revisando algunos tuits, hay gente que está hablando a través de las redes sociales y hay quienes no están de acuerdo, lo catalogan más bien como un terrorista y dicen que Madiba se convirtió en algún momento en un problema para Sudáfrica. Ese tipo de opiniones, ¿a qué responden, canciller? Qué horror, de verdad me sorprende. El problema ya era la segregación, el hecho de que los negros y las negras no podían andar en la vereda en donde los blancos estuvieran, no podían beber del bebedero de agua, no podían subirse en los mismos buses y si se subían tenían que darle el asiento a una persona blanca. Esa enorme discriminación que se impuso en Sudáfrica durante tanto tiempo, hasta hace muy pocos años. No olvidemos que efectivamente alguna gente lo seguía catalogando de terrorista, este extraordinario ser humano, que lo que buscaba era la reconciliación entre los hombres, porque él no decía ahora que los negros se suban a los buses y que los blancos anden a pie. Él no decía que los negros tomen del agua del bebedero y no tomen los blancos, no. Él decía, todos debemos vivir como hermanos. Ese espíritu reconciliador, si hay alguien que lo cataloga de terrorista, realmente lo que demuestra es una crasa ignorancia de lo que en el mundo ha sucedido. Incluso algunos ahora se suben en el carro de ese gran ser humano y gobiernos que hasta hace muy poco tiempo efectivamente lo consideraban terrorista y lo discriminaban y apoyaban el apartheid. Ahora estoy viendo, a buena hora, que hayan cambiado. Ahora estoy viendo que lo consideran un gran ser humano. En buena hora, que el mundo cambie y que nos podamos encontrar juntos los seres humanos y nos reconozcamos como hermanos. Pero aquellos que dicen eso, de verdad, les hace falta
un poquito de lectura de la historia para que conozcan la extraordinaria figura de Nelson Mandela. Quiero decirle algo, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar en los últimos años Sudáfrica, hemos, como decía, conocido no solamente su habitación, su casa, sino también el Museo del Apartheid, y tomamos la decisión junto con el gobierno de Sudáfrica de hacer una presentación itinerante de la muestra fotográfica de Nelson Mandela y de su lucha. Ya la hemos presentado hace pocos meses en Guayaquil, hace pocos días en Esmeraldas, y por coincidencia este próximo jueves 12 la vamos a presentar en Quito. Será el momento de ofrecer un homenaje a la inmensa figura, a la extraordinaria figura de ese hombre, de ese ciudadano universal que es Nelson Mandela. Tendremos la oportunidad de hacerlo acá en Quito el próximo jueves 12 de diciembre. Bueno, y vamos a estar atentos de eso. Gracias, canciller, por su tiempo para Telesur. Hasta pronto. Siempre es un placer escucharlo. Un placer, canciller. Buenas noches. Saludos.